Estamos en TVR y fíjese que lo que queremos hablar ahora es un tema que preocupa a gran parte de la población chilena, a la gente que se está por jubilar o a la gente que ya está jubilada. Vamos a hablar de la reforma de pensiones para poder ir viendo en qué va este trámite, de qué se trata y qué significaría que esta reforma se llegase a aprobar. Para conversar del tema estamos con Ricardo Hernández, quien es coordinador del programa de política y sociedad del Instituto Res Pública. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Karin? Un gusto estar contigo. Igual, Ricardo. Ricardo, a ver, cuéntame lo que le explicaba yo recién al público. ¿Estamos en qué punto? ¿Estamos en qué punto en este momento en Chile? Llevamos años discutiendo reformas de pensiones. La verdad que el tema lleva bastantes años en la agenda pública. La gente ya, hay un diagnóstico generalizado que es necesario mejorar las pensiones. Se hizo un esfuerzo importante, por ejemplo, en el gobierno anterior donde se aumentó la PGU. Hay una instancia de mejora, pero hay muchas mejoras pendientes. La verdad que se puede hacer mucho todavía en materia de pensiones. Y en ese contexto es que hay actualmente una reforma de pensiones, una propuesta de reforma de pensiones del actual gobierno en el Congreso Nacional y llevamos 2 años discutiéndola. Oye, 2 años discutiéndola, cuando ya queda prácticamente un año de gobierno, ¿se va a alcanzar a sacar adelante? Mira, los plazos están acotadísimos porque se han propuesto que ahora en enero se vote por el Senado. El Senado es el que tiene ahora actualmente la discusión de pensiones, la tiene en sus manos, es la discusión que ha propuesto el gobierno y en enero se tendría que votar. Ahí podríamos saber si es que hay o no acuerdo. La verdad que de no haber acuerdo, yo creo que por lo menos en esta pasada la propuesta caería, ya no habría, hay mayores instancias, pero la verdad se ve muy difícil. Si se rechaza ahora en enero, se ve muy difícil que pueda avanzar. Si se logra aprobar, la verdad que hay alternativas de que esto siga avanzando en el Congreso y que tengamos quizás una reforma al final de este año, del 2025. O sea, si se aprueba ahora en enero, pero ahora en enero, ¿qué partes pasa? ¿El pleno? Claro, pasaría... O las especificaciones. Claro, porque esto ya se votó en enero de este año en la Cámara de Diputados. La verdad que hay un gran debate. Se aprobó el proyecto, sí, pero muy tijereteado. Sí, muy claro, tijereteado. Sí, entonces claro. hubo mucho avance. Y no se llegó al acuerdo del 6, ¿cómo pasó, es? Efectivamente, a dónde iba a ir el 6%, se iba a las cuentas individuales, se iban a fondos de reparto, y en eso quedó muy trabado el proyecto, y ahora pasó al Senado, y el Senado lo tiene su comisión del Senado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Entonces, ¿qué pasaría ahora en enero? Es que la votaría tanto la comisión como la sala del Senado. Y como en la sala del Senado hay mayoría de oposición, es decir, de derechas y los partidos de centro que hoy día están en la oposición, uno puede entrever que si se aprueba ahí, ya habría un consenso que se apruebe, la verdad, por las fuerzas políticas. Si uno saca los cálculos de quiénes son las fuerzas políticas que lo aprobarían, ya se podría prever que si se aprueba, se aprobaría ya también en las siguientes instancias. Oye, de no aprobarse, se va más difícil. ¿Y cómo ves tú que se va a aprobar o que no? Yo creo que, según las declaraciones que hemos visto, nosotros estamos monitoreando todas las declaraciones de los senadores principalmente, y sobre todo los senadores de oposición, que podrían tener la llave ahí de aprobar o rechazar. En este caso se ve en las últimas semanitas, la gente debe estar viendo en los diarios, sino en algunos noticieros, cómo algunos senadores han ido cambiando, por ejemplo, su postura respecto hacia sí, o por lo menos hacia parte de ese sí. Ya. Y eso podría prever que podría haber una aprobación de la reforma, pero en algunos aspectos, quizás en otros no. Dame, Ricardo, algunos aspectos de lo que sí se estaría por aprobar o que sí parece que se va a aprobar. Claro, la reforma habría que separarla en 3 cosas. Hay 3 pilares que vienen con esta reforma. Uno es terminar con el sistema AFP. Esa fue la promesa del presidente Boric en su momento en la campaña, que es lo más difícil que se ve. Yo creo que ese pilar estaría un poquito descartado en la discusión que se está viendo. Sí se está discutiendo otros 2 pilares que son importantes. Uno, aumentar las pensiones de cada uno de los trabajadores. Es decir, que cuando nosotros nos jubilemos, los par de años que nos queden, la gente en sus casas que nos está viendo, si le quedan un par de añitos de jubilarse, cómo de aquí a esos años se puede mejorar la pensión que voy a recibir en el futuro. Pero también hay otro pilar que es cómo mejoramos las pensiones de los actuales pensionados. Y en esas 2 es que se está jugando la reforma. Ya, ahora, cuando hablamos de cómo mejorar las pensiones de los actuales jubilados, estamos hablando de qué porcentaje de ese 6%. Claro, el gobierno ha propuesto, en enero de este año proponía un 3,3, es decir, que 3% se fuera
a una colectiva y 3% a la individual. Efectivamente. Ya, pero eso haría que subieran en qué porcentaje las pensiones actuales. Ahí está el debate, porque mucha gente ha dicho que esto aumentaría bastante las pensiones de las personas actuales, mientras que otros técnicos advierten que en el reparto hay bastante ineficiencia, hay plata que se pierde en burocracia y miran con escepticismo cuánto es lo que se va a aumentar. Entonces, ese es uno de los aspectos que más hay polémica dentro del Congreso, es efectivamente cuánto es que le va a mejorar las pensiones a las personas. ¿Podrías tú, Ricardo, decirme un monto? Actualmente hay una comisión técnica que está calculando los montos y es la que está proponiendo en el Congreso. Ya no se puede decir. Por ejemplo, alguien que gana 250.000 con la PGU, claro. ¿Cuánto le subiría? Si se aprobara con un 3, ¿le subiría 50.000, 100.000? Claro, esos cálculos no están sobre la mesa y ese es uno de los aspectos que más se debaten, es que se está condicionando puntos de cotización a un fondo que no se sabe cuánto realmente se va a mejorar. Eso ha sido uno de los puntos más polémicos. Ok, ahora, esta reforma de pensiones, más allá, que yo sé que lo que le interesa a usted en su casa es saber si le van a subir o no, o cuánto le falta para jubilar, y ahí también saber cuánto va a recibir. Pero independiente de ese punto, también existe, o no estoy seguro, el tema de que no sean las AFP las administradoras, que se cree como una AFP estatal. Efectivamente, ahí hay dos puntos. Hay uno que aumentar la pensión, sí hay algo que se ha aprobado, y que se aumente la PGU, efectivamente, la PGU, pero con impuestos generales, que hay algo que hay mayor consenso, y no con puntos de cotización del trabajador, que es donde está la polémica. Y ahí sí que se ha propuesto aumentar la PGU de 214.000 pesos aproximadamente, que hay actualmente, a 250. Aumentaría ahí aproximadamente 40.000 pesos la pensión de los actuales, de las personas que reciben la PGU. ¿Eso es considerado harto o poco? Es considerado harto según estos relativos, ¿cierto? Porque el aumento del costo de la vida ha sido brutal en los últimos años. La gente, las cosas están más caras. Mucho. Por lo tanto, este aumento podría ser considerable, sí, pero si consideramos el aumento de los precios, la verdad que, cuesta. Ahora, ¿cómo sería el tema de algo estatal? Claro, la gran propuesta del gobierno era crear un aspecto estatal, tratar de sacar a la AFP, esa es una discusión más bien política, ¿cierto? Bien técnica, es lo que menos tiene consenso en el Congreso. Por lo tanto, la propuesta del gobierno iba a crear una especie de una AFP estatal y de organismos estatales que se hagan cargo de parte de la administración de los fondos, y eso es lo que yo veo que es difícil que se apruebe, porque no estarían los votos en el Senado, por ejemplo, para esa parte de la reforma. Ahora, ¿cómo una persona común y corriente, por ejemplo, puede ir un poco al tanto en este caso? Acá hay que ir viendo las noticias, pero casi a diario. Cuando van apareciendo cosas nuevas, propuestas nuevas, declaraciones de los políticos, de los parlamentarios, van diciendo cosas distintas. Ahora he visto, no sé si es RN, que dice que un 0,5 al colectivo. ¿Cómo se dice el colectivo? Sí, puede ser a fondos de reparto o a compensaciones. Esas son las dos palabras que han ocupado. Sí. Claro, un 0,5. Y ellos hacen sentir que con eso estarían diciendo sí a la reforma, a la fórmula del gobierno del reparto, claro, ¿cierto? Porque la fórmula del gobierno tiene varias propuestas. En una tiene que un 2% se vaya a este fondo de reparto para pensiones de los actuales jubilados, ¿cierto? Y que se saque el punto de cotización. Y hay otro, un 0,5%, que es lo que se ha hablado, de que vaya a compensar, por ejemplo, la sobrevida de las mujeres. Se sabe que las mujeres viven más tiempo que los hombres, y ahí se generan diferencias, y ahí es lo que ha alcanzado el consenso. Por ejemplo, en RN, también en la UDI he visto algunas personas que han cambiado su postura de no ceder, de estar el 6-0, ¿cierto? De proteger totalmente el fondo de la cotización de los trabajadores a su cuenta individual, a ceder ese 0,5 para ese ítem de compensación a las mujeres. Entonces, esas son las discusiones que se están dando hoy, y la gente tendría que estar mirando casi día a día cómo porque va su senador, cómo va opinando el senador. Para que la gente sepa en su casa, un proyecto entra de una manera al horno, al Congreso, y sale de otra manera totalmente cambiado, ¿cierto? Efectivamente. Y en este caso, en pensiones, la manija la tiene el gobierno. El gobierno es el que puede presentar las indicaciones, y es por eso que ha tenido que negociar con
una mesa técnica con los senadores de oposición, porque el gobierno presenta la indicación y los senadores la pueden ahí recortar, pero no pueden añadirle cosas. Entonces, por eso es súper importante negociar y estar mirando cómo va esa negociación. Y la verdad, porque hay una negociación que uno puede ver en pantalla, ¿cierto? Los que seguimos el Congreso lo podemos ver en las sesiones, pero hay otra negociación que va por abajo, ¿cierto? Que es lo que se llama la cocina, y hay que estar muy atento. La cocina. Porque a veces cuando votan ahora en enero, entre Pascua y Año Nuevo, a veces podrían pasar cosas que quizás a la gente no le gusta, a gente que, no, por ejemplo, que le gusta, personalmente me considero en eso, que los puntos de cotización sean para el trabajador y que con impuestos se vote, se mejoren las pensiones. Bueno, en esos periodos donde se votan las cosas más complicadas en el Congreso, porque justamente tiene menos atención el Congreso. La gente está en las fiestas de fin de año, ¿cierto? O en enero ya empiezan las vacaciones y bueno, el Congreso se pone creativo. Sí, pero igual un ciudadano normal no puede hacer nada. Lo puede ver nomás en la tele y decirle un par de cosas en las redes sociales, claro, pero no puede ir a cambiar lo que vaya pasando. Ahora cuéntame una cosa, ¿desde dónde saldría ese 6%? ¿Del trabajador o del empleador? Sí, el 6% saldría de las remuneraciones, es decir, de la diferencia entre el sueldo bruto, uno habla del sueldo bruto y el sueldo neto, lo que queda después de los descuentos que se hacen. Ahora, este 6% se descontaría de la remuneración del trabajador, pero en los primeros años sería desde el empleador. O sea, el empleador tendría que aumentar ese 6% para que se cotice por el trabajador. ¿Después de cuántos años se convertiría en carga del trabajador? Eso se va regulando por el mercado, porque finalmente las personas que van contratando, después los empleadores contratan por el sueldo líquido. Obviamente van negociando eso, entonces ese efecto se va a ir diluyendo, se calcula en unos 3, 4, 5, 6 años, se va diluyendo ese efecto de que sea el empleador, porque después se van regulando los sueldos según el mercado. Ricardo, pero esto ¿tendría algún efecto negativo, por ejemplo, en la contratación de empleados? Mira, ¿Se toma en cuenta esta parte, que es como que no se van a encarecer para las empresas los empleados? Efectivamente, hay dos preocupaciones muy grandes respecto a este punto. Uno es la informalidad. Ha ido subiendo de forma importante las cifras de trabajos informales, que justamente por el costo de las leyes sociales. Es decir, claro, prefiero, la gente dice, págame mejor el total por fuera y no por las leyes impositivas, ¿cierto? No por la forma legal. Y eso, al aumentar estos puntos de cotización, aumenta la tentación de que salirse del sistema, de no aparecer en blanco e irse a la informalidad. Porque ahí uno podría recibir más sueldos si que uno le pagaran totalmente el bruto por fuera. Entonces eso es una preocupación importante de que las empresas sigan, ¿cierto?, cotizando a los trabajadores y no que los trabajadores incentiven de que se les pague por fuera. Entonces es una preocupación, la informalidad. Y el otro punto es que es más caro contratar. Entonces, ¿podría afectar la cesantía? Bueno, sí, hay algunos estudios que indican que es peligroso aumentar por lo menos bruscamente estos puntos de cotización. Cuéntame una cosa, ¿de quién hay más ánimo de hacer el cambio? Mira, ¿Y de quién no hay ánimo? En este caso hay dos incentivos muy distintos, pero ambos convergen a que haya un acuerdo. Ya. Ahora, un acuerdo apurado, probablemente, pero pero no están apurados, sí, llevamos un buen rato discutiendo. Claro, pero me refiero en estos meses que como que se apuró, la discusión se apuró en esta semanita. Uno, el gobierno está a punto de terminar, tú bien lo dijiste al principio del programa, le queda solo un añito, un año en política, pasa volando, tenemos un año presidencial y el gobierno necesita anuncios para este año 2025 que hay propuestas, probablemente sea uno de los caballitos de batalla, el gobierno quiere aprobar su reforma de pensiones. Hay un incentivo, por lo tanto, para el oficialismo y la fuerza, ¿cierto?, de izquierda, de centroizquierda, que quieren empujar esa reforma. Por otro lado, la oposición también tiene incentivos a que se apruebe. Por una parte, la oposición quiere que se mejoren las pensiones, pero también no quiere que esto, si es que gana la oposición, las elecciones, que son las encuestas le favorecen un poco, no quiere que este tema le pegue al siguiente gobierno y quiere que se resuelva en este gobierno para que el tema de pensiones quede zanjado y que no también algunos temen de que los tilden de obstruccionistas si es que se ponen muy pesados con la reforma. Ahí, bueno, cada persona puede porque es un tema sensible. Pero es un tema muy sensible. Es un tema muy sensible. Toca el bolsillo de los más adultos que son desprotegidos en este país. Y de los trabajadores. Y de los trabajadores también. Son ambos grupos que están muy interesados. Y ya cuando eres mucho más adulto tienes que entrar en un sistema con más gastos de salud y también tenemos un sistema de salud
malísimo. Que también se está discutiendo en el Congreso. Que también se está discutiendo, pero ha tenido menos vistosidad. Sí, sí, menos sí, es pantalla, verdad. sí. Oye, pero lo vamos a tener también, yo creo, esa discusión, ¿no? Lo vamos a tener, lo estamos siguiendo también en el República, 2025 vamos a muy estar atentos a con el cómo va esa ley, porque ya generó algunos problemas la ley corta de salud, donde le están devolviendo a la gente. Unos problemas, los tremendos problemas. Efectivamente. Oye, y cuéntame una cosa. Entonces, ¿sientes que ambos sectores sí quieren maneras diferentes, pero convergen en que se tiene que mejorar? Sí. También me imagino que la oposición, en este caso, que se ve beneficiada por las encuestas para próxima presidencia, también quieren decirle a la gente, nosotros la aprobamos, sí. ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, no dejarle el cacho al siguiente gobierno. Pero por otro lado, y no sé si es lo que se discute mejor, también está el tema de que la gente requiere más plata. La gente requiere más plata de manera urgente, en su bolsillo. La gente requiere más plata. Los viejos, la gente adulta mayor requiere más dinero. Si imagínate que yo no soy un joven, pero estoy en una edad media, que también lo noto, pero puedo trabajar más, puedo inventar más cosas, más negocio, emprendimiento, aparecer en las redes sociales, hacer TikTok. Aquí, claro. Vaya haciendo cosas. Pero los que son viejos, los que no pueden, los que o no tienen la educación necesaria o la tecnología necesaria, los contactos, claro, es algo que lo encuentro penoso y tremendo que en Chile los viejos tengan que vivir tan paupérrimamente. Los viejos, digamos, que dependen solamente de esta pensión, también deben haber viejos millonarios. Sí. Pero me parece que es una discusión que tiene que tener una urgencia rapidísima. Sin embargo, también creo que tiene que tener urgencia el tema de la seguridad, también tiene que tener urgencia el tema de la salud y también tiene que tener urgencia el tema de la educación. ¿Cuál de estos temas crees tú que es el que se va a tomar un poco la agenda de este 2025? Sí, el de las pensiones ya la tiene tomada. Sí. Si uno analiza las encuestas y las preocupaciones de los chilenos, la verdad que tú mencionaste dos puntos muy importantes y que marcan el top 1 de las preocupaciones de los chilenos. Y yo creo que va a tomarse la agenda 2025 y probablemente un par de añitos más. Y que es, uno, el tema de seguridad. Sí. La seguridad impacta no solo en el miedo, en salir a las calles, sino también en los mismos negocios. Por en supuesto. La misma gente que quiere emprender, que monta su negocio y le roban, le matan el negocio. Claro, o sea, también más. Impacta en la productividad. Y el segundo punto es la expectativa de mejorar la calidad de vida. Es decir, las personas en sus casas sienten que en el futuro van a estar mejor, que en un par de añitos le van a subir el sueldo, que le van a ir reajustando, y eso es peligroso de que vaya a la baja esa sensación de que el país va mejorando, que nos estamos estancando, y eso es un desafío importante que se va a tomar la agenda, la reactivación económica, de que haya más empleo, de que haya mejores sueldos, más dinero, como tú dices, en el bolsillo de la gente para que pueda comprar sus remedios, su buen alimento, ¿cierto? El supermercado, acceder a una buena educación. Entonces, son dos temas que yo creo que van a ir transversalmente durante los siguientes 2-3 años, por lo menos, en la agenda pública. Okay. Seguridad y reactivación económica, en eso me refiero, más empleo, mejor sueldos, calidad de vida. Y en eso yo podría incluir pensiones. Pensiones van en eso, en de que haya más recursos. Okay. Pero hay un aspecto importante porque cuando hay alzas, por ejemplo, de pensiones, de impuestos o de puntos de cotización, uno va sacrificando puntos en que le va quitando por impuestos plantea al bolsillo de la gente. Entonces la oposición también está preocupada de que los principios por ejemplo, de que los puntos de cotización sean del trabajador y que el trabajador vea que su monto va aumentando y que en un futuro va a tener asegurada su pensión y no estar en la incertidumbre, también es un punto importante para esta reforma y sobre todo para los años que se vienen. Ok, ahora Ricardo, cuéntame una cosa. Cuando estamos hablando justamente del monto de las pensiones y de esta reforma, ¿podría llegarse un momento en que de decir finalmente se va a aumentar el porcentaje, pero los beneficios no van a ser los mismos? Por ejemplo, si tú me dices a mí, va a aumentarse el 6%, pero completo va al individual. Eso no va a permitir que se le aumente el sueldo a los actuales. A los actuales pensionados. Pensionados con esa fórmula. Esto se va a ver muchos años después. Entonces también la gente va a decir, hicieron una reforma y no se ven los resultados inmediatos. Claro, y vamos a llegar... Es un peligro. No, y lo otro también, si tú eres una persona, no sé cuánto es el sueldo de alguien común, 700,000 pesos, y tienes 50 años,
ya no vaya a alcanzar a que con ese solo 6% para ti vaya a tener superpensión cuando te jubiles. Yo creo que es importante que tú dijiste que uno, o sea, y sobre todo los gobiernos en general, tienen que caminar y mascar chicle. O sea, tienen que hacer varias cosas, varias iniciativas. Por un lado, asegurar la pensión del trabajador en el futuro, ¿cierto? Asegurando también los fondos personales de los trabajadores, pero también con políticas que permitan, por ejemplo, si pensión es prioridad, inyectar recursos en la PGU, por ejemplo, y no que se vayan en burocracia, en casos de corrupción que hemos visto transversalmente en varios sectores políticos, recursos que podrían perfectamente inyectarse en educación, inyectarse en pensiones y mejorar la vida ya de hoy de los pensionados. Y eso es una tarea también importante que se nos está olvidando, hacer más eficiente el Estado también. Yo creo que es una tarea que se puede hacer y es un deber. No, tampoco tiene mucha pantalla, pero yo creo que es importante. Ahora, ¿por qué, según tu mirada, solo la oposición te muestra esa publicidad que dice, no, el 6% va directo a mi cuenta? Y están mostrando a un mecánico, están mostrando a una persona común y corriente que no le va a alcanzar la plata. Por más que te digan el 6% es mío. Sí, pero con un 6% de una porquería de sueldo que recibimos en Chile, no vamos a convertirnos en viejos con harta plata, vamos a seguir siendo viejos pobres, ¿verdad? ¿Por qué solamente la oposición pone esa publicidad respecto a que el 6% tiene que ser de cada uno, cuando ese 6% de cada uno no va a alcanzar, a menos que estemos hablando de una persona que gane de 2 o 3 millones para arriba? ¿Por qué hacen eso? ¿Y por qué el gobierno nos muestra también una publicidad que diga, ¿sabe qué? Con sistema de reparto vamos a estar mejor? ¿Por qué permiten, según tu mirada de analista de la situación, por qué permiten que solamente una parte de la situación aparezca en la televisión y en la publicidad, que de alguna forma me parece un engaño, me parece un engaño, porque a la gente no le explican las dos maneras? Puede que alguien esté de acuerdo con el total individual y otro con que esté en reparto. Perfecto, pero te tienen que decir cómo son las dos fórmulas y no ponerte una publicidad engañosa que a la gente más vulnerable y menos informada le hace creer que va a tener una excelente pensión porque le suban un 6%. ¿Por qué no el gobierno no informa a la otra parte? Mire, yo creo que han habido instancias, el gobierno llamó a un banderazo, a volanteo. Que fue un fracaso. Fue un fracaso total. Sí. Yo creo que se conjugan varias cosas. Uno, es un tema bastante complicado en la solución, porque los problemas están en la solución. Sí. Todos los partidos políticos están a decir que quieren subir las pensiones actuales, futuras, etc. La interna es lo complicado. Uno, en la oposición, yo te diría que yo creo que hace bien, por lo menos en advertir que proteger los fondos de pensiones es lo correcto, es un mínimo. Pero también se tienen que hacer otras cosas muy importantes. Y respondiendo a tu pregunta en cuanto al impacto comunicacional, claro. yo creo que esto viene del punto del rechazo. ¿Te acuerdas que uno de los grandes puntos del rechazo fue el miedo que hubo de que se metieran con la cotización de los trabajadores? Sí. Cuando, por ejemplo, salió Stingo diciendo esto ya no es tu platita. Sí. Eso efectivamente marcó un punto de inflexión junto con los retiros de que los fondos de los trabajadores estaban ahí y que estaban rentando. Y entonces, la protección de esos fondos yo creo que es importante, y la oposición ha tratado de remarcar ese punto de que el 6% es del trabajador y se debería ir a sus cuentas. Por otro lado, la forma de mejorar la pensión actual de los actuales pensionados ha estado por el punto de la PGU. Ese es como el pilar solidario del sistema y que se puede reforzar, por cierto, mucho más. Meter más competencia a la AFP, que hoy día son poquitas las AFP que están dando vuelta. Uno puede hacer grandes reformas en ese lado, pero esas no se han comunicado ni por la oposición ni por el gobierno. La verdad que centraba, yo creo, la discusión en lo político, ¿cierto? En que si termina la AFP o no termina la AFP, y a la gente la confunden completamente en el tema. ¿Cuál es el tema de fondo? Y que la gente pueda calcular finalmente. Yo creo que hay tantas formas de hacerlo educativo, de que la gente quizás una página bien armada, bien educativa, claro, de la superintendencia, por amigable. ejemplo, que la gente calcule cuánto podría mejorar según las propuestas y ahí poder apoyar. Pero si no, es muy difícil que la gente tome una decisión, la enredan a las personas en sus casas y es muy difícil que forme una opinión y impulse después, ya sea por vía de encuesta o cualquier cosa, la política, que así funciona. Así es. Tenemos que irnos, Ricardo, la última pregunta. ¿Vamos a tener o no reforma? ¿O cuándo lo sabemos? Lo vamos a saber la segunda, tercera semana de enero. Ahí se va a estar todos los ojos puestos a esos días que se podría votar esa reforma y ver finalmente en qué queda la reforma de pensiones para el 2025. Ok. Ricardo, gracias por haber estado con Un nosotros. gusto, que esté muy bien.
Vamos a un corte, no se vayan, no cambie TVR, sigue más tu conexión matinal, siga con nosotros.